Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de nuevamente reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la vida de este apóstol llamado Judas, un hombre llamado por el Señor, como llamó a Pedro, como llamó a los demás, con las mismas oportunidades de todos, y siendo un hombre que en realidad dentro del grupo no le lograron ver ninguna diferencia, era tan exactamente igual que los demás. Pero cometió un error, como vimos, salirse o separarse del grupo, pero todo tenía que darse como se dio. Aquí no hay accidentes ni nada. El mismo Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre va, como está escrito y como está determinado también, pero ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Habla de algo terrible para Judas en este caso. Pero en realidad, como he dicho, yo lo defiendo, pero no lo justifico, porque Judas era exactamente igual y no estaba actuando, y era un hombre que tal vez no supo ni se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, no era consciente de estas cosas. Pero bien, vamos a seguir estudiando, y hoy vamos a ver uno de los momentos críticos de Cristo el Señor. La angustia tremenda ya en el monte Getsemaní, donde está orando, y algo espantoso está sintiendo él, porque sabe que se acerca el que le entrega y que lo que le espera es algo terrible, y 3 veces le ruega al Padre si es posible no tomar esa copa, porque él sabía lo que se le venía. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día con gratitud siempre en nuestro corazón. Gracias por todas estas cosas que sucedieron, Señor, porque no lo hizo por Cristo ni lo hizo por usted, sino por mí y para mí, porque nos amó. No sé qué vio en nosotros, Señor, pero estamos muy agradecidos porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, gracias porque lo envió. En Romanos capítulo 8, versículo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra su amor para con nosotros, es Romanos 5:8. Y también allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Pero no lo guardó, como dice en Romanos 8, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Y cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Algo tremendo y extraordinario, el precio que se pagó, y hay de nosotros el que descuide una salvación tan grande como esta. Aquí vamos a ver a Jesús en una situación terrible, Señor. Siente ya la agonía de la muerte, Señor. Él dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sentía tal vez morirse, como un ser humano sufriendo aquí, Señor. Los discípulos pues dormían mientras Él oraba, y normal, todas las cosas tenían que darse así. Así que no hay sino gratitud en nosotros por este sacrificio tan grande que hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación. Y Padre, que el Espíritu Santo siga siendo el Maestro que nos enseña, nos recuerda y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar aquí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Comencemos desde el versículo 31 para que entendamos mejor lo que aquí está pasando. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió pues a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Versículo 46. Levantad, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Yo creo que aquí respiraron tranquilos y se dieron cuenta quién era en verdad el que le iba a entregar. Dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y Judas venía con toda los sacerdotes, los escribas y ancianos y el pueblo que venían detrás de Jesús. Quizás ellos, al ver lo que venía con esta gente y al saber ya que era Judas el que le entregaba, dirían: pero increíble, no puede ser que este hombre... Yo creo que todos se equivocaron con Judas. Dicen: no, este era el que menos sospechamos nosotros, era Judas. Sin embargo, dice: ved, se acerca el que me entrega. Y hasta aquí ni le dice: ahí viene Judas, ese era el traidor o alguna... No, se acerca el que me entrega, dice el Señor. Yo le aprendo cosas a él. Seguimos leyendo, versículo 47. Aún estaba hablando cuando llegó Judas. Por si acaso había alguna duda, ahí están todos reunidos, están los 11 y 12 con el Señor. Y llega Judas ahí, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Increíble. Yo no sé cómo se sentiría Judas, pero aún lo llama amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Y se quedó sin palabras porque no podía decir: vengo también a la oración que ustedes estaban haciendo. Este era el tiempo de la oración y yo estaba por allá en otra parte, pero no, quedó callado. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Así que cualquier cosa yo podría orar y el Padre me respalda y mandaría aquí para defenderme. Pero entonces, ¿cómo se cumplen las Escrituras? Esto tiene que darse y seguir su curso. Aquí no hay cómo detener nada. Entonces ya se acercó y por lo menos ahorita sí conocieron quién era. Y esto es algo de lo que yo veo en la palabra de Dios, que cualquier cosa la va a revelar sobre el tiempo o va a actuar sobre el tiempo. Cuando le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en el monte Moriah,
La voz de Dios o del ángel que le hablaba se escuchó cuando el cuchillo ya estaba en la garganta. Es ahí donde Dios habla o actúa o dice algo. Al pueblo de Israel y a Moisés le dijo, levanta tu mano y extiende tu vara, y se abrió el mar. Pero cuando ya tenían un ejército a sus espaldas, al frente un mar y por los costados un desierto donde nadie se podía esconder. Pero sobre el tiempo es que Dios va actuando. En Apocalipsis habla de que cuando el campamento de Dios está rodeado, descendió fuego del cielo, pero cuando ya estemos entre la espada y la pared, es que Dios va a descender fuego, va a mandar fuego del cielo y los consumió a todos. Esas son cosas que debemos nosotros aprender y esperar siempre el tiempo de Dios. Esto no es inmediato. Uno a veces se enferma y enseguida que le quite. No, esperemos. Yo veo en las sanidades que uno 38 años enfermo, otro tenía 18 años enfermo, otro 12 años enfermo, pero nosotros es ya. Y con Dios tiene su tiempo y Él va a actuar en el tiempo de Él. Así que aquí llegaron a conocer quién era el traidor ya, cuando ya no había más que discutir ni hacer nada, ni comentarios, sino a luchar, y se armó la grande aquí en esta escena. En el capítulo 14 de Marcos, dice en el versículo 42, terminando la oración también, vuelve y les dice, levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Versículo 43, aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y lo besó. Así que esto es lo que se llama pasajes paralelos. Buscamos es lo mismo para descubrir algún detallito. Aquí dice, llevarle con seguridad. Mire, no hay modo de tener seguridad si Él no se entrega y se va así voluntariamente, nadie lo va a llevar. Pero bien, maestro, maestro, y le besó. Y ahí estaban todos viendo este espectáculo también. En Lucas capítulo 22, dice la palabra, habla poco, en el versículo 47 y 48, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, siempre habla esto, era parte del grupo, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y venía al frente, era el que dirigía el combate aquí y todo lo demás. Bien, aquí en Marcos capítulo 18, es donde vamos a encontrar algún detallito más importante. Dice en el capítulo 1, Juan capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. O sea que muchas veces estuvo Judas allí en el tiempo tal vez de la oración, estaban los 13 hablando y escuchando cosas extraordinarias que les hablaría por allá en privado y todas estas cosas, más lo que vio Judas, muchas cosas. Tuvo ese gran privilegio de ser uno de los discípulos y estar siempre con él, para que estuviera con él y enviarlos a predicar y todo lo demás, pero las cosas tenían que darse como está escrito. Versículo 3.
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Me gusta cómo él habla. Ese soy yo. Pero lo que pasa, cuando él les dijo yo soy, estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta es una de las escenas tremendas que yo veo en la palabra de Dios. Esa espada aguda que sale de la boca de Dios. Él pregunta, ¿a quién busca? Y eso es lo que uno quisiera en un momento difícil de persecución, y dice, buscamos aquí a yo soy. Poder sacar la cara, y él respondió aquí por todos, ese soy yo. Pero al decir yo soy, retrocedieron todos y cayeron. He oído mucho de que esto del gran yo soy, que por ejemplo el buen pastor, cuando dice yo soy el buen pastor, que es el gran yo soy el buen pastor, pero no creo que tenga que ver con Éxodo 3:14 aquí. O yo soy el pan de vida, o yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. A él le preguntaron Jesús Nazareno y dice, yo soy. Y retrocedieron y cayeron, pero para mí, yo creo que como el tiempo de Dios siempre es, pero al milímetro, creo que faltaban unos minutos para que el tiempo de Dios fuera exactamente como Él lo tenía planeado. Y por eso tal vez retrocedieron mientras se pasaban los segundos o algo faltaba. Es mi opinión, porque aquí no lo dice. Dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Y ya no pasó nada. Creo que se cumplió el tiempo, porque cuando viene el cumplimiento del tiempo es perfecto, ni se adelanta ni se atrasa. Esa es la conclusión que yo he sacado de aquí. Pero no que porque es el gran yo soy y por eso se fueron. Él habló mucho, entonces en todas las cosas, cuando dice yo soy el buen pastor, todos se hubieran ido para atrás también. Pero ¿cómo podía él responder si le preguntan Jesús Nazareno? Decir yo es, no, tenía que decir yo soy. Pero algo pasaba aquí. Bien, esto solo Juan es el que habla de estas cosas, lo que pasó aquí, que es algo extraordinario, porque si yo estoy en ese grupo que vienen a acoger a Jesús, Él habla y todos retroceden y caen en tierra, yo me voy para la casa, porque dice, este es en verdad lo que dice ser, este es el Hijo de Dios. Habla y es tremendo. Judas le dio señal que al que él besare, ese es, préndanlo con seguridad. Pero tuvo que darles una señal para que lo cogieran, porque era exactamente igual. Y como era de noche, dirían, y ahora para ver cuál es de todo, porque él no es que iluminaba o alguna cosa. Exactamente igual que los demás. Al que yo bese, por eso digo, Juan el Bautista, hasta él tuvo problemas. Pregúntenle si hemos de esperar a otro o Él es el Mesías. Es que era muy difícil creer que este era el Hijo de Dios, era Dios en persona, en carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero era muy complicado. Cuando a mí me han preguntado esto, yo le digo, la diferencia con los demás es cuando Él hablaba. Eso era otra cosa, pero físicamente eran iguales. Así que aquí habló y retrocedieron, volvió a hablar y no pasó nada. Versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir
a estos. Esto dijo para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Y eso está aquí en Juan capítulo 17, versículo 12, creo que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y todo esto se está cumpliendo. De los que me diste, no perdí ninguno. Aquí se está cumpliendo exactamente todo lo que dijo el Señor. Ahora, si Judas no lo entrega, ¿quién lo hubiera entregado? Eso me dijo a mí Yahaleel, el judío con el que hablé mucho tiempo. Últimamente nos desconectamos y todo. Dice: si Judas no lo entrega, ¿quién lo hubiera entregado? Bueno, como todo tenía que cumplirse, el mismo Señor se hubiera entregado voluntariamente o alguna cosa. Pero otra de las cosas que me dijo el judío: Judas salvó millones de personas entregando a Jesucristo. Él sacrificó, ya sabemos lo que le pasó a él. Pero entregando a Jesús salvó millones de personas, porque Cristo fue entregado, fue muerto, fue sepultado, fue resucitado, y pudo justificar a todo aquel que cree por medio de la resurrección de Él, como dice en Romanos capítulo 4, versículo 25. Fue entregado por nuestras transgresiones, así que nosotros somos parte le entregamos también por nuestras. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación también. Entonces, entregándolo a Él, Él siguió su camino y llegó hasta donde tenía que llegar, a la cruz, resucitar, que era lo más importante. Llegó hasta la resurrección. Entonces todo tenía que darse así, pero alguien tenía que pagar el precio. Y yo creo que Judas aquí es donde tal vez ya cogen al Señor Jesucristo, y yo he pensado que tal vez Él estuvo toda la noche siguiéndole las huellas a ver en qué iba a parar esto. Esperando que Jesús se liberara, que alguna cosa, pero a Judas le fallaron los planes, porque mire lo que dice en el capítulo 27 de Mateo. Mateo capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 1. Cuando llegó la mañana, o sea que ya pasó la noche, llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos y el pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilato, a Poncio Pilato, el gobernador. Esto de la entrega ha sido una cadena, entregado por nuestras transgresiones, entregado por los principales sacerdotes y los escribas. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, y después Poncio Pilato lo entrega para que sea crucificado. Y cuando Jesús habla del que me entrega, hay un montón que lo fueron entregando de mano en mano hasta que llegó, pero creo que el principal era Judas. El papel más importante lo tenía él. Por aquí en una ocasión, cuando Jesús está hablando con Poncio Pilato, el gobernador, y se le quedó callado y dice: no me hablas a mí, yo tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte también. Y dice: no tendrías si no te fuera dado de arriba. Y más pecado tiene el que me entrega. Pero aquí nadie se podía lavar las manos, porque todos fueron culpables y todos son responsables. Esto fue una cadena que hasta que lo crucificaron y todo lo demás.
Ahora, en el versículo 3, estamos en Mateo capítulo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Por eso pienso que Judas estaba pendiente en qué tal vez iba a parar todo esto. Porque si el maligno le diría, le metió en la cabeza, no, tú lo entregas, él se escapa nuevamente como siempre, tú te quedas con la plata y todo lo demás, pero él estaba pendiente porque dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, o sea que estaba pero pendiente, ¿qué va a pasar con Cristo el Señor? Se fue para ver cuál era el final, y yo creo que aquí como que ya el diablo ya lo soltó, lo dejó, ya hizo su trabajo, y como siempre va a pagar muy caro. Y una de las cosas que yo he visto en la palabra, por ejemplo, en el caso de el endemoniado de Gadara, el hombre que tenía unos 2000 demonios porque entraron en 2000 cerdos, se enloquecieron, se tiraron al mar y se ahogaron. Y después que salieron, vemos al hombre que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es decir, él ahora tiene control de sí mismo, es el que decide, es el que toma las decisiones, porque incluso dijo al Señor que le dejara estar con él. Ya vuelve a ser, pero ahorita se dará cuenta, es consciente de todo lo que ha pasado. Él dirá, ¿cómo así yo andaba desnudo? ¿Y por qué todas estas heridas en los pies? Muchas cosas. Cuando vuelven como en sí, igual que el hijo pródigo, cuando malgastó todo su dinero, viviendo perdidamente, y enseguida vino una hambruna tremenda y tuvo que ir a cuidar cerdos, a arrimarse donde un hacendado, y él le dijo, bueno, cuídame los cerdos y ahí ganaría algo. Con un hambre tremenda que saciaba a comerse las algarrobas y nadie le daba nada. Hasta que, volviendo en sí, dice la palabra, dijo, como diciendo, ¿qué hago yo aquí? Porque el pecado como que nos vuelve a nosotros inconscientes, o como si estuviéramos en coma, que no nos damos cuenta de eso, pero de pronto uno puede reaccionar. Es como el que tiene un accidente y de pronto se dio un golpe en la cabeza, iba manejando y de pronto vuelve en sí, pero ya no está ahí en la carretera, sino en un hospital. Y preguntará, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué yo estoy aquí en esto? Lo mismo el hijo pródigo, volviendo así, dijo, en la casa de mi padre están mucho mejor los obreros que tiene él allá, hay comida y de todo, y yo aquí me muero de hambre, regresaré, pero volvió en sí. Y yo pienso que Judas volvió en sí. Y se quedó mirando, le siguió a Jesús a ver en qué terminaba esto, y el problema es que Jesús no se defendió. Y se le fallaron tal vez los planes ahí a Judas. Él se entregó. Él siguió adelante, no se defendió, y ahí se le dañaron todos los planes a Judas. Pero volvemos a leer, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo. O sea que él no se fue tranquilo, él le fue siguiendo, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así paga el diablo al que bien le sirve. ¿Qué nos importa a nosotros? Todo tenía que darse así, pero yo veo a Judas sincero, arrepentido. ¿Qué fue lo que hice? Como volviendo en sí, pero ¿qué hice? ¿Cómo es que cojo estas 30 monedas de dinero y lo cambio por el maestro? No, y viendo que lo condenaron a muerte, entonces dijo, no, yo estoy arrepentido, tomen ese dinero. Pero ya no había nada que hacer, ya no lo iban a soltar, ya no lo iban a
dejar ir, nada de esas cosas. Ya tenía que darse, ya se comprometió y todo. ¿Y cuál es el fin acá? ¿Qué nos importa a nosotros? Los principales sacerdotes tomando las pies, a ver. Versículo 5. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Terrible final. Esto es espantoso. Mire cómo paga el maligno. Una vez me decía un compañero de trabajo que era un pandillero y entró a trabajar y nos hicimos muy amigos y empezamos a estudiar la palabra y se bautizó y creyó y se bautizó. Y cuando se estaba cambiando le vi puro tatuaje por la cara, por la espalda y huellas, heridas. Y yo le dije, ¿y usted quién era? Dijo, un pandillero y todo. Y le habló a los compañeros rockeros y de todo, y él les dijo, busquen a Jesucristo. Ya yo le creí a Jesucristo y fui bautizado y todo, y les habló a ellos. Dijo, no, nosotros vamos a seguir aquí sirviéndole a Satanás, tocando y con la música. Quizás en el infierno Él nos ponga a tocar y en la alabanza y seguiremos con la música, que es lo que nos gusta. ¡Qué ignorancia tan tremenda! Olvidémonos que Él lo va a tratar bien y todas estas cosas. Mire cómo terminó Judas. Y en el próximo vamos a leer un salmo donde se lo dedican. Es espantoso también esto. Y quiero a Dios que podamos llegar al próximo miércoles. Y ya estamos terminando, pero esperemos que esto nos haya servido de algo. Y mientras tanto, que encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre